dando una función. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Cómo que función? ¿A qué se refiere con función? ¿A qué nos referimos con proporcionar una función? Déjenme regresar a Edgar Nelly. ¿A qué nos referimos con esta parte de función? Ok, Edgar. mm, el print es una función. Nelly nos pone, es una instrucción de procesamiento, preprocesamiento. Tú no le pasas un valor fijo, sino una receta o regla. Ahí tú toma cada elemento de tu lista, lo pasas por esa función y usa el resultado para dónde colocar el elemento. Ok, ok, gracias Edgar, me contestaste si el print era una función. De, ¿Se acuerdan cómo yo puedo sacar con qué función, ahí utilizando esa palabra, con qué función puedo yo saber el número, escuchen, el número de elementos de una lista? ¿Con qué función? Ok, todos de acuerdo con el resultado, bueno, con la respuesta que nos está dando Edgar, con la función len. Ok, Ian pone que sí, Juan Carlos que sí, Pablo que sí. Ok, Nel también pone que sí. Ok, la respuesta que nos dio Edgar sobre qué es una función y Nelly sobre una función son correctas, pero vamos a ver qué onda. Por ejemplo, tengo esta lista de Sol, disculpen chicos, que Universidad es Aragón. Vamos a ponerle Python. Vean lo que estoy haciendo y ahorita me van a decir qué hace este código. ¿Qué hice? ¿Qué hace este código, chicos? Los acomoda por orden alfabético.
Rafael nos acomoda por orden alfabético. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con Rafael? Ok, Ian, Pablo dicen que sí, Edgar también pone que sí, Juan Diego pone que sí, Juan Carlos, ok. Entonces significa que la función de ordenamiento que nosotros tenemos, que Python propiamente nos da como una función, una función maestra de Python, no necesito acceder yo a un objeto como por ejemplo una lista, punto, sorted, ¿no? O sea, yo no necesito acceder a un método mediante un punto, sino es una función por defecto que me da Python. Ahora, que es una función simplemente instrucción de código que nos va a servir para hacer algo, ¿vale? Recibe parámetros, a veces no, todo depende de, y voy a utilizar los nombres que usamos en Java, pero todo depende del constructor, ¿no? Todo depende de si mi método acepta tales parámetros, tales argumentos, cuántos van a ser, si, no, si sí acepta o si no acepta, de qué tipo de dato, etcétera. Entonces simplemente es un fragmento de código que nos va a servir para hacer algo, ¿vale? Print es una función, pero aquí es muy interesante, de hecho es bastante muy padre este método de ordenamiento, porque no solamente nos está ordenando números, también nos está ordenando palabras que por defecto, ¿vale? Nos está considerando que obviamente empezamos desde la A hasta la Z. Ahora, ¿qué pasa cuando yo en vez de poner acerca de si yo quiero en reversa mi lista o el ordenamiento lo quiero de reversa, ¿qué pasa si utilizo la palabra en español, llave? En inglés nos están pidiendo que sea coma, key, ¿vale? Con esta nos da o nos permite nosotros poner una función personalizada, una manera en la que nosotros queremos ordenar, pero ojo, es el nombre de la función. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué creen que haga? ¿Me dará un error o no? Dice Edgar, va a ordenar por la longitud de la palabra, ¿ok? Hace la pregunta, voy a ejecutar. ¿Qué hizo, chicos? ¿Hizo lo que Edgar nos puso? Uh-huh. Ordenó la lista por la longitud de cada elemento. Accedió a Sol, hizo la comparación con universidad y va acomodando uno por uno. ¿Vale? A ver, investiguen. La función de ordenamiento sorted en Python, ¿qué método de ordenamiento utiliza? Nosotros conocemos varios métodos de ordenamiento. Conocemos burbuja, selección, inserción, quicksort. Timesort. Ok, pone Edgar. Teams, ok. Los demás que dicen, a ver qué les sale. Lo mismo, Pablo, ok. Vale. Entonces ahí hay algo bastante curioso, ¿no? Nosotros cuando estamos en la materia de estructuras de datos, usualmente siempre los maestros, los profesores que nosotros tenemos, siempre tratan de ver el tema de los tipos de ordenamiento, los métodos de ordenamiento, ¿no? Y nos enseñan cómo hacer el de burbuja, cómo hacer el de inserción, el de selección,
quicksort, etcétera. Pero este llamado teamsort, ¿vale? Es la combinación entre dos métodos de ordenamiento. No sé si le salió ahí. ¿Qué les dice acerca del método de ordenamiento teamsort? Combina merge sort e insert. Ok, ok, sí, combina ambos. O sea, separa una lista, por ejemplo, en dos fragmentos y, ¿cómo decir? ¿Cómo lo podría explicar? Mm, Jole. Mm, 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 mm. O sea, al principio, por ejemplo, determina un pivote o una longitud de nuestra lista. Después hace la división de nuestra lista. Supongamos que la divide en dos fragmentos. En esta, por ejemplo, tengo un número impar. Entonces, eso quiere decir que el primer fragmento va a ocupar desde Sol hasta Fez Aragón. Se va a hacer una sublista, ¿vale? Y Aragón con Python, ¿ok? Después de eso, vuelve a separar, ¿vale? Vuelve a separar la lista en pares de elementos, ¿vale? Para que podamos comparar. Y empieza a hacer, ok, Sol con universidad, después FES con Aragón, como Python queda solita y no tiene un número, o sea, no tiene un par, pasa al siguiente proceso, ¿vale? Entonces, en esa parte, cuando Sol y universidad se están comparando, ahí hace el cambio de valor, dependiendo si obviamente se cumple de que una a la otra sea más larga, y después con Face y Aragón también vuelve a hacer esta misma comparación. Python ya mencionamos que se va pasando sola. Si es de que se ordenó en cierto momento, otra vez vuelve a hacer una comparación, pero ya válida. O sea, en vez de separar la lista, ahora otra vez la empieza a juntar. Entonces, es justamente como funciona este método de ordenamiento. Al principio separa nuestra lista para después volverla a juntar en otra lista un poquito más grande, ¿vale? Algo así es como funciona este método, pero es bastante interesante. Cosa nos importa, pues ya si se quieren meter muy prácticos en la parte de algoritmos y de ver cómo funcionan las estructuras de datos, porque pues al final de cuentas es justamente eso, nos sirve mucho para ver cómo funcionan y cómo se comportan las colecciones, pero es más o menos de esa forma. Nosotros nos importa, pues no mucho. De hecho, justamente por eso nos están dando la función para que nosotros ya no nos tengamos que preocupar. Pero bueno, si nosotros en el segundo parámetro de la función de ordenamiento le damos el key y le doy una función, pues obviamente con esa función personalizada yo puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Si yo en vez de tener len utilizo otro tipo de función que a lo mejor yo mismo creé, bueno, la puedo poner ahí y va a ordenar mi lista de esa manera, ¿vale? Entonces es algo bastante interesante y este algoritmo vendría siendo el ordenamiento de palabras por longitud, ¿vale? Ahora, vamos con un siguiente algoritmo. Ok. ¿Todos tienen micro? ¿Todos tienen micrófono? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Quiero el siguiente algoritmo. Alternar elementos de A y B para insertar en C. Obviamente, todo esto son
A, B y C son listas. Tengo a la lista A, corchete, A, coma, B, coma, C, ¿vale? Y tengo la lista B, 1, 2, 3. Y tengo la lista C, vacía. ¿Cómo yo puedo inicializar una lista vacía en Python? Pues simplemente la forma. Perdón, ahí está. Listo. Tengo dos listas, una con varios elementos y la otra. Lo que quiero hacer es de que al final mi lista tenga A, 1, B, 2, C. ¿Vale? Necesito que todos abran su micrófono y les pregunto, ¿tendríamos que utilizar un for? Primera pregunta. ¿Tenemos que utilizar un for? No. ¿Quién dijo no? ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Ok. Ian, ¿por qué no? ¿Por qué no tengo que utilizar un for? Bueno, es que ya dando la respuesta, en Python podemos hacer una suma de listas. Ok, podemos hacer una suma de listas. Muy interesante. Ok, vamos entonces a cambiar el enunciado para no hacer una suma de lista. Utilizando el append. Listo. Necesitamos un for. Y todavía quiero que vuelvas a poner la definición de qué significaba for, x, in tal. Por ejemplo, nosotros teníamos este de acá. Por x, in nums. ¿Cómo habías puesto tu enunciado aquella vez? Había dicho que X tomaba el valor de la lista, no mal me acuerdo. No, X agarraba los elementos de la lista. Ok, los demás, ¿qué dicen que hace este fragmento de código? Gracias, Ian. For x in nums. ¿Qué hace? For x in nums. Los puntos. ¿Qué hace esto? Ahora le podemos poner A. ¿Qué significa esto? No de manera, bueno, me pueden decir como una definición de programación, sí, pero si se lo tuvieran que explicar a alguien que no sabe absolutamente nada de programación, ¿qué dirían? ¿Qué hace esto? Que A lo recorre mejor esa cada persona, ajá, Víctor, que recorre cada elemento de la lista. ok. Esta instrucción, esta pequeña línea, lo que hace es recorrer cada elemento de la lista. Ahora te pregunto, Víctor, ¿quién recorre? Eh, el por No. ¿Quién es el encargado o quién va a ir? ¿Quién es esa personita? ¿Quién es esa variable que va a el ir? X. Ok. A es nuestra lista. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí. Ok, vale. Entonces,
For, yo necesito que alguien me recorra A. Pero, ¿qué creen? El algoritmo dice alternar elementos de A y B para insertar en C. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que recorrer a quién y a quién. ¿A quiénes tengo que recorrer? A y B. ¿Ok? Ahora, puedo yo poner dos listas en Python para recorrerlas. ¿Ustedes qué creen? Ok. Edgar pone que no. ¿Los demás? ¿Qué votan? Pongan en el chat. Usando un for anidado, ok, bastante, muy buena solución. Usando un for anidado. Eso quiere decir que podría utilizar un for para recorrer A y también un for para recorrer a B. Ok, muy buena solución. Vamos a ver una pequeña herramienta que nos permite recorrer ambos elementos, ambas colecciones, ¿vale? En este caso, esta función se llama zip. Zip lo que va a hacer es algo, lo podemos definir como un emparejador, ¿vale? Eso quiere decir que va a agarrar a A y a B y se va a colocar en las mismas posiciones, ¿ok? Si yo tengo a A y a 1, ambas, cuando yo esté iterando, tendría algo como esto. A, 1. Después tendría a B, 2. Finalmente tendría a C, 3. Forma pequeñas parejitas, o sea, empareja ambos elementos internos de las listas que yo esté colocando, ¿vale? Ahora, ¿es posible utilizar un iterador para solamente una lista? Y eso va, o sea, me refiero a que solo voy a ocupar a X, solo voy a ocupar un iterador, ¿sí o no? José Julián pone que no. ¿Por qué José Julián? Porque puede usar más de uno. Ok, gracias José Julián. ¿Alguien más? ¿Tengo que solo utilizar un iterador? ¿O voy a utilizar más? Y esto va muy ligado a la participación que Víctor nos puso. Si se supone que yo necesito un for anidado para poder recorrer ambas listas, cuando nosotros utilizamos un for anidado, yo necesito a I, a J. Entonces, necesito dos iteradores
tanto Víctor como José Julián están en lo correcto. No nada más porque pueda utilizar más de uno, ¿vale? Sino porque la lógica tiene que ser así. Alguien tiene que meterse a A y alguien tiene que meterse a B, ¿vale? No, no es como si yo tuviera la lista de esta manera, así, bueno, a lo mejor no una lista dentro de otra lista, sino los elementos de una lista fueran de esta manera, ok, ahí voy de acuerdo. Podemos utilizar solamente un iterador. Y hasta eso, complicado, porque si yo quiero ingresar a A, necesito forzosamente otro para poder ingresar el valor de 1, ¿no? A lo mejor necesitaría un iterador que vaya recorriendo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Pero en este caso, nosotros tenemos dos listas, dos iteradores, uno para A, uno para B. Entonces, vamos a ponerle, ¿vale? Que vamos a tener un iterador A y un iterador B para cada una de nuestras listas. Siguiente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pide el algoritmo? ¿Qué función? Ok, ok. Es correcto, Pablo. Alternar los elementos de A y B para insertar en C. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? De las funciones que hemos visto, Pablo, ¿cuál tengo que utilizar? Vimos, pueden ser dos, ¿vale? En una es insert y la otra es justamente utilizando la función append, ¿vale? Una te va a servir para insertar un valor en una posición en específico. Esa es insert. Y la de append lo va a agregar. ¿Cuál de las dos se va a utilizar? ¿La primera o la segunda? Ok. ¿Por qué? Ok, es correcto. Es correcto. Ahora, ¿por qué no insert? Yo no estoy pidiendo, en el algoritmo yo no estoy pidiendo una forma en específico, no le estoy pidiendo un orden en específico. Ok, pero sí podría utilizar insert. Puedo poner insert en la posición 0 en todas, ¿no? Ok, entonces puedo utilizar insert y puedo utilizar la función append. El algoritmo me está pidiendo que utilice la función append, pero si no lo tuviera aquí, ¿vale? Si no tuviera esto aquí, ¿por qué me iría por append? No, si no tuviera la definición de utilizar la función de agregar. O sea, aquí yo ya borré cierta parte del enunciado, ¿vale? Aquí yo estoy diciendo quiero utilizar la función append, entonces forzosamente debo de utilizar esa función. Si yo lo quito, ¿por qué me iría por esta? Es correcto. Nada más porque me está pidiendo añade, ¿vale? Agrega. ¿Puedo utilizar insert? Claro que sí. ¿Y puedo ponerle la posición de 0? Claro que también puedo hacerlo. Pero, por lógica, nosotros podemos utilizar esta, la de añadir, porque nuestra lista receptora, nuestra lista final, en primera está vacía
Y si una lista está vacía, significa que yo puedo añadirle. Entonces, podría utilizar esta, ¿vale? El insert yo le tengo que dar una posición, pero en este momento tengo posiciones. No, no tengo ninguna posición. Entonces, de nada me sirve que yo agregue el insert porque en primera, el algoritmo ni siquiera el enunciado me lo está pidiendo. Y en segunda, como tú mencionas, solo es añadir, ¿vale? Entonces, debo de añadir un elemento a C. C.app. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le debo de dar? ¿Qué parámetro tengo que poner aquí? Ian pone que A. Denme un momento. Ok. Ya agregué en este momento, volvemos a recordar las palabras que Ian nos dijo, y es que yo voy a recorrer con A, con un iterador A y B a la lista A y también B. Esto es lo que significa esta línea de código, ¿vale? Ahora, en C voy a añadir el iterador A, el valor que tenga A. ¿Qué más tengo que hacer? Poner C.append. Es correcto, Juan Carlos. C.append B. Y al final, ¿qué voy a hacer? Hacer la impresión de C. Ejecuto este código y me sale alternada una lista. ¿Dudas? Ok. ¿Los demás? Ok. Vuelvo a repetir. Tengo una lista llamada A que tiene 3 elementos, ¿vale? Tengo una lista llamada B que también tiene 3 elementos. Tengo una lista llamada C que contiene nada de elementos. Lo que tengo que hacer es alternar un valor de A con un valor de B en la lista C. Voy a recorrer la lista A y B con 2 iteradores, ¿ok? Entonces necesito A y B minúsculas. O algunas veces en documentaciones que ustedes ya han leído algunos libros de estructuras de datos, conocerán que el iterador principal que siempre utilizamos es I o J. Y en algunos casos extremos, cuando tenemos que ver matrices de 2 dimensiones, 3 dimensiones y cosas raras, podemos utilizar K, ¿vale? Entonces, con I y J, nosotros vamos a recorrer la lista A y B. Pero en cada una de las iteraciones de nuestro for, I va a valer A, I va a valer B, e I va a valer C, ¿ok? También J va a valer 1, va a valer 2 y va a valer 3. Entonces, en cada una de las iteraciones, yo en C voy a agregarle el elemento que tenía I y el elemento que tenía J, si es que no quieren utilizar los mismos iteradores que yo puse, ¿vale? Y finalmente, gracias a las virtudes de Python, podemos imprimir tal cual el objeto o nuestro coleccionable con un simplemente print C y me manda mi lista alternada. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ok, Rafael? ¿Todo bien? Entonces, como ejercicio, vamos a ver el algoritmo
algoritmo suma elemento por elemento de dos listas. Tengo la lista A con 1, 2, 3. Tengo la lista B con 14, 23, 23 y 52. Lo que van a hacer, o lo que me tiene que arrojar en consola, es lo siguiente. Voy a simularla con un comentario, utilizando la misma metodología que puse aquí. Debe de aparecer 15, 25, 55. ¿Ok? ¿Dudas del ejercicio? Ok. ¿Los demás? Ok, Bárbara, Rafael, Edgar, gracias. Les doy unos minutos para que lo contesten.
Ya les subí la asignación, chicos, para que vayan poniendo la evidencia.
Ok, chicos, Ian, ¿estás ahí? ¿Tienes manera de compartirnos o te gustaría compartirnos cómo resolviste el algoritmo? Bueno, si me permite unos minutitos, sí. Ok, mientras tanto, también te puedo pedir lo mismo, Juan Diego. ¿No es cierto? Sí, Juan Diego, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Crees que nos puedas compartir pantalla y mostrarle a tus compañeros cómo resolviste el algoritmo? Sí. Porque lo resolvieron con otra lógica bastante interesante que quiero que los demás vean. Muy buena forma. Entonces, te dejo. En este momento nos está compartiendo Juan Diego. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Vemos. Mm, Explícanos, Juan Diego. Sí, profe. Aquí. ¿Cómo se llama esto? Aquí, bueno, nada más se pone lista uno, lista 2, que es A y B. Abrimos la lista vacía, que será C. Y usando la función que nos enseñó de recorrer las dos listas, I y J. Bueno, las dos listas A y B. Y se van a guardar en I y J cada elemento. Entonces, tomando el primer elemento de I, que sería 1, se le suma J, que sería el 14. Y eso se agrega a la lista C, sería el 15. Entonces, Ok, esto se repite otra vez y tomaría el elemento 2 de la lista A, que sería 2, y el elemento 2 de la lista B, que sería 23. Y vuelve a sumar los dos y lo agrega otra vez a C. ok, perfecto. Los demás, si observan esa línea arriba de añadir el elemento I a la lista C, ¿cómo está haciendo la suma? Recordamos, recordemos que nosotros podemos hacer la sumatoria de un valor consecutivo, ¿vale? Por ejemplo, I es I más 1, ¿no es cierto? I más igual a 1, ¿no? Y lo que hizo en este caso su compañero fue I más igual a J. ¿Tiene sentido lo que hizo aquí su compañero? ¿Es correcto o no? ¿Estuvo bien? Sí, ¿no? Hasta se parece al contador. Exactamente, se parece hasta a un contador. Gracias, Juan Diego. Una manera interesante de ver y diferente de ver este algoritmo. Ian, ¿también nos puedes compartir? Y si Ah, gustas explicarlo. ¿Se ve? No sé. Sí, te vemos. Ok. Pues igual que mi compañero, nada más que en mi caso usé una variable temporal llamada sum, el cual almacena la suma de los elementos. Entonces pongo yo aquí que suma va a ser igual al primer elemento de A más el primer elemento de B, y a este resultado se lo voy agregando a la lista C. Creo que ya. Ok, bien. Y recordando un poquito de Descartes, nosotros podemos modular nuestro código, ¿no? Podemos dividir nuestro código en diferentes fragmentos para poder resolver una problemática. Hizo la operación en una variable. Ojo, no fue temporal, es auxiliar,
¿vale? Porque una temporal se destruye al momento de una ejecución después de tu código. Pero si tú imprimes el valor de suma, te va a devolver algo. Entonces, no es una temporal, sí existe y tiene un valor, ¿vale? Es más bien un auxiliar. Hizo esa variable auxiliar, le puso la operación. ¿Por qué? Porque en el futuro, en caso de que él quiera cambiar la operación en vez de una suma a una resta, pues sin problema puede cambiar la operación directamente ahí, ¿vale? Muy bien, chicos. Pues, si no tienen duda, nos estaría